Bueno, gente, hace unos días se estaba realizando en Chile los últimos Juegos Panamericanos y unos deportistas de la delegación cubana decidieron quedarse en Chile, lo que viene siendo abandonar dicha delegación, digamos quedarse en tierras de libertad y no regresar a la dictadura. Así tal cual. Días después ellos dieron unas pequeñas declaraciones, digamos lo que viene siendo una entrevista, la tenemos aquí, vamos a comentarla porque esto se llama El Máquina Opina. Quédate sentadito de pie como tú estés hasta el final del video porque esto va a estar más que interesante para que tú veas, digamos, un poco más de argumentos, tengas más nociones de lo que se vive realmente en Cuba, pero en este caso desde el punto de vista de unos deportistas. Ya desde Cuba yo tenía ya pensado lo que iba a hacer. Yo también estaba decidida, pero con otras compañeras. Ya, y al final me salí con ella. Las muchachas pertenecían al equipo de hockey sobre césped que, bueno, representaban a Cuba en dichos Juegos Panamericanos. Y como bien ustedes escucharon, ellas ya desde que supieron que se iban a ir a participar a los Juegos Panamericanos, pues tenían en mente quedarse. Chile, dentro del continente americano, digamos que es uno de los países más estables, cuya economía, digamos que, bueno, se puede empezar de cero si tú logras encontrar trabajo. La verdad, no sé si ellas se van a seguir dedicando al deporte, supongo yo que sí, porque es lo mejor que saben hacer. Bueno, aquí mirando esto desde afuera, capaz que ellas sepan super hiper mega que cocineras y me cae en la boca. Felicidades. El tema es que ya están en libertad. Bueno, desde Cuba ya ellas estaban pensando pues quedarse en Chile, digamos, oye, vamos a salir, hay que aprovechar la oportunidad y quedarse. Sí, porque con un caso al final es desarrollo de uno en el deporte, que es a lo que siempre nos hemos dedicado de chiquita. Y allá es difícil. Cuando estas cosas suceden y luego salen las personas a dar declaraciones, es bastante positivo. Primero porque aquí en el continente americano hay muchísima gente que tiene una idea de Cuba. Uy, la maravilla, el socialismo funciona, cultura, prosperidad y todo está excelente. Y lo que no está excelente es por culpa del cruel y genocida bloqueo imperialista yanqui y usurpador que los bloquean porque... como el socialismo es tan próspero y sostenible, tienen que, digamos, bloquearlos económicamente para que entonces esa prosperidad no se vea y los demás países no copien el socialismo. Así tal cual. Esa es la idea de muchísima gente. Lo he escuchado en los últimos días, pero muchísimas veces. Es increíble que hayan gente que no tomen suficiente agua y tengan esa idea en la cabeza. Pero bueno, son personas que están engañadas. Fíjense ustedes como esta muchacha dice que a lo que ellas se dedican, en lo mejor que son, es jugando el deporte, el hockey sobre césped. Y que en Cuba es bastante difícil. Les voy a comentar un poco acerca del panorama deportivo en Cuba porque hace muchos años atrás, digamos hace 10 años, en los Juegos Panamericanos, digamos, no sé, vaya, 3, 4 Juegos Panamericanos atrás, Cuba verdaderamente era potencia. O sea, Cuba jugaba en los Juegos Panamericanos y quedaba en el segundo lugar casi siempre solo por debajo de Estados Unidos porque, bueno, evidentemente es potencia en todo. Bueno, ¿qué sucede, gente? En Cuba hay escuelas de deporte. O sea, si tú tienes un talento para el deporte, vamos a suponer que tú sabes de hockey sobre césped y quieres practicar este deporte, pues bueno, te captan desde pequeño, no sé, en este deporte en específico, si es desde las escuelas primarias o secundarias, o si no ya un poco más adelante en los grados intermedios, esto de 10º o 12 grados, digamos, antes de llegar a la universidad, y te llevan para una escuela de deporte. Las escuelas de deporte son las EIDE. Bien, ese es digamos, las siglas del nombre. Pertenecen, por supuesto, al Ministerio de Deporte, al INDER, Instituto de Desarrollo del Deporte, no sé, una cosa de esa. Digamos que de esa manera explotan tu talento en ese determinado deporte. Bueno, gente, eso no es color de rosa. Por supuesto que dentro de esa institución hay corrupción. En muchas ocasiones no siempre van las personas que mejor se desempeñan. Por supuesto que tienen que tener ciertas actitudes en apoyo a la revolución y demás. Y si no las tienes, no las puedes decir. Lo otro es que las condiciones actuales de esas escuelas no son para nada las mejores. Y por supuesto que en muchos deportes no cumplen, digamos, los requisitos básicos para poder explotarlos. Bien, es complicado porque como todo el deporte en Cuba es amateur, no hay ligas profesionales de nada. Por ejemplo, el béisbol, que es lo más, o sea, lo que más se practica, lo que más las personas siguen, es amateur, no es profesional. O sea, a ti no te puede contratar, digamos, alguien de otro país sin antes pasar por el INDE. O sea, primero, por ejemplo, donde siempre juegan es en las ligas de Japón. En el caso del béisbol, tiene que ir, por decirlo de alguna manera, el contratista del equipo de Japón, hablar con el funcionario del INDE, ver los peloteros que están capacitados para participar ahí, los que ellos quieran contratar, y digamos que hay un intermediante. Digamos que ese instituto que es estatal es tu representante de alguna manera. O sea, tú no puedes pactar el salario
ni nada que ver con eso. Y lo otro es que ese salario que a ti te van a pagar en ese equipo, pues tú no lo vas a percibir. Sucede lo mismo con los médicos. O sea, los médicos van de misión, que no es ninguna misión, es un contrato de trabajo a otro país. Sí, porque le llaman misión internacionalista y no es misión internacionalista, ninguna, es otra mentira más. Y el otro país contrata a los médicos, van para allá, los explotan porque vamos a suponer de que Venezuela pague 2.000, 3.000, 5.000 dólares por médico y los médicos reciben 200 dólares. El resto supuestamente es para arreglar los hospitales y, digamos, tener una infraestructura del Ministerio de Salud mejor, pero todos sabemos que no es así. Sabrá Dios por dónde se va ese dinero. Bueno, gente, con el deporte sucede lo mismo. Terminamos el juego. Íbamos a salir igual de la cancha, pero no se pudo. Cogimos el bus, fuimos hasta la villa y llegando a la villa las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Porque incluso nos cruzamos, no. Estando paradas afuera de la villa, salió un profesor de los de nosotros, del deporte de nosotros. Y nos tuvimos que esconder. A veces los cubanos utilizamos el término fuga, nos escapamos de Cuba. Y hay gente que se alarma y dice, no, a ver, pero salieron por el aeropuerto, se quedaron, no sé. A ver, les voy a explicar un poco en el caso de estas muchachas. La entrevista que le hicieron dura cantidad. Yo estoy tratando de resumirte, digamos, las palabras de ella. Porque bueno, hay un momento en que habla la periodista chilena y no me interesa ponértelo porque, a ver, lo importante es lo que ella dijeron. Fíjense ustedes el punto en el que ellas estaban. Estas delegaciones, ¿no?, que representan a Cuba en los Juegos, da igual si es panamericano, centroamericano, olimpiada, los médicos en otros países, etcétera. Siempre hay agentes de la seguridad acompañando a estas personas. O sea, no solamente es una delegación de deportistas, hay agentes que pertenecen al Ministerio del Interior de Cuba acompañándolas. ¿Para qué? Para evitar este tipo de cosas. Que ellas se queden en estos países y luego salgan a contar la realidad de lo que se vive y de cómo logran salir prácticamente de la delegación. En la entrevista mencionan de que las deportistas cubanas, no solo ellas, sino toda la delegación, no tenían acceso, o sea, no tenían tarjeta VIP para poder moverse en el metro o poder salir libremente de la Villa Panamericana. Se tenían que mover siempre acompañadas de los entrenadores, de profesores de ellas o de estos agentes de la seguridad que siempre las están acompañando para evitar que se queden. O sea, en Cuba todo está bien, te forman como deportista, todo es maravilloso, la culpa de todo es el bloqueo, pero ojo, cuidado, tengo que acompañarte. No vaya a ser, espérate, me subirme aquí, que a ti te dé por quedarte y cosa que tú no puedes hacer, porque si lo haces, recuerda las palabras de Díaz-Canel, vas a pasar automáticamente a ser un odiador frustrado y tu vida fuera de Cuba no va a ser la adecuada, sencilla y llanamente. Así, por eso es que tienen que acompañarte para que tú no te quedes. Es de ahí la frase que dice que se escaparon, porque es que literalmente tienen que pensar la manera, el minuto, los 5 minutos en que el entrenador o el agente ese va al baño a hacer pipí, ellas tienen que escaparse, tienen que irse, andándose a correr, tomar un taxi, montarse en un ómnibus que los lleve para cualquier lugar y luego en esa ciudad, en ese pueblo, bueno, nada, hacer una llamada, tomar un taxi e ir a la policía, solicitar refugio, no sé, la verdad y esa parte, vamos a ver si sale más adelante, pero hasta ahora lo que hay es eso. Podemos ver a la familia 2 veces al año, fin de año y vacaciones. En caso de que ocurra algo grave o algo urgente, puedes pedir permiso y te dejan ir. Pero si por decisión tuya dices que quieres ir a la casa, no puedes. Eso que ella estaba contando ahí, digamos que es el régimen de trabajo que existe dentro, por lo menos dentro de este deporte. Ya 2 veces al año podía ver la familia. Yo sé que para tú poder ser bueno en un deporte, tú tienes que darlo todo, entregarlo prácticamente todo, de verdad, sacrificarte mucho. Y no solo en el deporte, digamos, en casi todos los aspectos de la vida. Si tú quieres ser una persona exitosa, ser bueno o por lo menos el mejor en lo que estás haciendo, tienes que sacrificar muchas cosas. Pero verdaderamente viviendo dentro de Cuba y practicando este deporte, que no es ni de los más conocidos ni de los que más se practiquen en Cuba, pues esto verdaderamente es algo ridículo. Solamente puedes ver a tu familia 2 veces al año practicando hockey sobre césped. A ver, hermano, un fin de semana no le hace daño a nadie y por lo menos a cenar, a almorzar con tu familia ahí, no creo que esto vaya a resultar algo tan negativo ni nada por el estilo. Pero bueno, esto es un poco más para que ustedes vayan viendo y tengan una noción de cómo es practicar deporte en Cuba, que no todo es color de rosa. Pasamos una racha muy mala. No teníamos calzado, estábamos entrenando con un zapato sí, un zapato no, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara y tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y esperar a que el país aprobara si nos los podían dar o no para poder entrenar.
Esto es otro aspecto, digamos el material que se necesita para practicar ciertos deportes. Capaz que si tú eres de 100 metros plano, lo único que tienes que tener son unos buenos zapatos, las licras que tú te tienes que poner y se acabó. Creo yo que unos buenos zapatos para correr se pueden conseguir de una forma u otra. Pero imagínate este deporte o el ciclismo que ya necesitas materiales e instrumentos para poder desarrollar tus habilidades. Son muy costosas y como tú estás escuchando, que no te lo estoy comentando yo que soy deportista, no lo está comentando alguien, te lo está comentando alguien que sí pertenece a esa rama, pues ya tú estás escuchando que primero no hay los instrumentos suficientes. Va a venir el sapingo de turno a decirte, ay, es porque por culpa del bloqueo no se pueden comprar las caretas y el no sé qué. Ahí te acaba de decir ella que tenían que esperar a las donaciones y cuando entraran los instrumentos de donación, esperar a que un funcionario aprobara que se dieran esos instrumentos donados, que no fueron ni comprados tan siquiera, para que las muchachas pudieran practicar deporte. O sea, que ahora mismo si tú tienes millones de dólares y quieres ir a Cuba a donar algo, primero tienes que pasar por el filtro a ver quién tú eres, qué tú vas a donar, con qué intenciones tú vienes, y de toda esa forma, esa murumba, esa nebulosa, es que tú capaz que te dejen a ti donar algo. Ya te estás dando cuenta que no todo es el clásico discurso mentiroso ese que te van contando a ti toda tu vida, que bueno, te lo he repetido tantos años que la gente termina convencida, cosa que, bueno, aquí estamos para contarte la verdad. ¿No pueden andar solas? No, A ningún lado. no. Tienes que informar que vas a salir y cuando vas a salir o sales de la seguridad o sale un entrenador contigo o con el grupo como vayamos a salir. Y después del partido justo se da ese momento en que quedan solos. ¿Cuánto rato tenían para arrancar? En que ellos se demoraran en que las muchachitas salieran en que las chicas salieran del camerino. Saliendo del terreno, ese era el tiempo que teníamos para salir. ¿Cuánto Y era estando en eso? la villa, Según 15 o 20 minutos. La delegación se iba al día siguiente, por la mañana temprano. Pero no iban a tener otro espacio quizás para poder ir. El otro espacio que era llegar al aeropuerto y del aeropuerto salir corriendo. ¿Ese fue un plan también? Sí. Ahí ellos te van contando toda la nebulosa de seguridad que hay alrededor de todos los deportistas de Cuba. No solo es el del equipo de ellas, estoy hablando de cada deportista, digamos de diferentes deportes, vienen acompañados de gente para cuidar que ellos no se vayan, que no abandonen la delegación, porque saben que si no hacen eso, si no llevan agentes de la seguridad, si no instruyen a los entrenadores, pues sucede esto. Y no solamente es con los deportistas. Recientemente, no sé si eso fue un mes atrás o hace 2 meses, 6 bailarines del Ballet Nacional de Cuba se quedaron en una gira que hicieron. Bailarines se quedaron, pum, no regreso para Cuba. Y así hacen todas las personas que pertenecen a alguna rama del arte o del deporte o de cualquier aspecto de la vida en Cuba, que logra viajar a algún evento, algún encuentro, lo que sea, y se decide quedar. Y dice, hermano, me voy a mandar a correr, no me interesa. Sí nos tildan como tal, como traición, como abandono, y yo pienso que no debería ser así porque también tienen que pensar en el beneficio personal de cada persona. ¿Por qué no quedarse allá? No quedarse allá por eso, porque pienso que no tengo libertad en el futuro, en el deporte, libertad como en el aspecto personal, muchas cosas que me hicieron tomar esta decisión. Para darte un poco más de datos, imagínate que los deportistas, los médicos también, llegan al aeropuerto, bien, del otro país. Pasaron la ventanilla de inmigración y este personal que las está cuidando le quita el pasaporte. Le dice, pasaporte es para acá, tú te fugas, tú no tienes documentación. ¿Qué tú haces? Eres una persona indocumentada, porque ni tan si vaya, un inmigrante, pero no tienes documento, eres un indocumentado. ¿Qué haces? Tienes que ir a la policía, explicar todo esto y por suerte hay países donde si tú haces este tipo de cosas, la gente sabe la situación de Cuba y te dicen, bueno, pasa para acá y después se buscará la manera de que tú presentes un documento legal y que esté en el registro internacional. No sé cómo será la murumba esta después que ellas abandonan la delegación, porque les quitan el pasaporte. ¿Cuándo les vuelven a dar el pasaporte? Minutos antes de pasar por inmigración en el aeropuerto. Ahí lo habían dicho. O sea, si no podíamos escaparnos en ese momento, nos íbamos a mandar a correr del aeropuerto, así corriendo. Un taxi, lo primero que pasara, una moto, un burro, un chivo, una llama, se subían y se iban, porque la idea era irse para ser libres. Tomamos la decisión correcta y sí nos sentimos libres. Aparte del susto, sí nos sentimos libres. ¿En tu caso? Igual. Un poco de miedo, un poco de susto, pero bien. Bien. Eso todavía se mantiene.
Verdaderamente ver este último fragmento a mí me vienen sentimientos encontrados, porque mientras pasaban más los días de yo viviendo acá en Uruguay, o sea, iba comprendiendo realmente qué cosa era la libertad. Porque uno dice, sí, el avión despegó, soy libre, no sé qué más, pero hasta que uno no logra caer en la realidad, por lo menos donde estoy viviendo yo ahora acá, de las cosas que uno puede hacer, de las cosas que uno puede sentir, expresar, independientemente de la opinión contraria que puedan tener otras personas, eso es la libertad. O sea, es poder escoger tu camino. No es simplemente poder ir al mercado y decidir qué comer, o decidir qué película ver en un cine, o decidir qué usar, cómo vestirte. Eso es la libertad. Porque en Cuba hubo una época en que hasta te decían, estos son los regalos que tú le puedes comprar a tu hijo. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Aquí hay para hablar 2 siglos, hay para hablar aquí. Pero es esto, por eso es que ellas están así con ese miedo todavía, porque lo que hicieron, estamos hablando de que se fueron como un ciudadano común de Cuba y bueno, se quedaron en ese país, hicieron una travesía hasta llegar a su destino. No. Ellas estaban hiper mega que vigiladas. En la delegación se tuvieron que escapar con agentes de la seguridad del Estado ahí vigilando, sus entrenadores prestados para toda esa asquerosidad y bueno, tienen que tener miedo, o sea, es lo más normal, porque para colmo, según estuve viendo ahí en la entrevista, el proceso para poder otorgarle el refugio no es como acá en Uruguay, que tú entras por la frontera y ya tú eres refugiado y puedes hacer tu residencia en trámite tranquilamente, no hay miedo alguno de deportación, ni ningún invento de nada, de que en plan no porque fulano dijo aquello, no, tranquilo hermano, mientras tú llevas una vida tranquila aquí, todo va a estar bien, y es la mayoría lo que hace, ¿no? Venir aquí a trabajar, que es lo que hay que hacer, portarse bien, es lo que siempre le digo a todos los inmigrantes. Porque si te acogen con los brazos abiertos, más allá de que haya 2 o 3 gente ahí que no les guste, pues bueno, tú pórtate bien, trabaja, sacrifícate, ahorra, trata de tener lo tuyo y salir adelante. Pero ahí está, es lo más grande, que es la libertad. Siempre lo voy a decir, no me voy a aburrir de mencionarlo. Cuando un ser humano es libre, lo tiene todo. Ya lo demás es secundario, brother. Porque va a depender de ti, de tus capacidades, de tu talento, del nivel de sacrificio que tú quieras aportarle a tu vida para poder conseguir las cosas. Y bueno, gente, esto es otra muestra más de las cosas que van sucediendo en la isla. Aquí estamos y estaremos para seguir comentándotela, para que tú veas la realidad, de la mentira que te contaron por tantos años, que gracias al internet, gracias a todas estas cosas que están sucediendo, pues se va a ir destapando poco a poco y la gente abriendo los ojos de lo que viene siendo la realidad de Cuba, la triste y dura realidad de Cuba. Bien, ahí lo tienes. Más claro ni el agua Fiji. Espero de corazón que este video te haya gustado. Hay gente que me dice, máquinas, no me gustó la situación, pero te doy like para apoyarte. Es lo que yo digo, porque esto, que te guste esto, no, esto es una desgracia, ¿no? Más allá de que ya se hayan quedado y ahora son libres. Pero esta separación de la familia, la ruptura familiar, no es para dar like, pero coño, para apoyar el trabajo de uno sí. Échate un like ahí, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario ahí abajo y nos vemos en una siguiente oportunidad.